Bien, creo que estamos teniendo problemas para comenzar la conexión. Lo acabo de intentar y estoy esperando que me informen de que estoy saliendo al aire. Así que os pido un segundo. Bien, disculpen, hoy ha habido un problema y tenemos que comenzar de esta manera. Gracias por vuestra paciencia. Me confirman que estoy en el aire. Así que esta mañana, comenzando con esta dificultad, vamos a considerar otro elemento de esa armadura del guerrero cristiano. Vamos a hablar del escudo de la fe. Vamos a ver qué es el escudo de la fe. En segundo lugar, vamos a ver cómo nos ayuda. En tercer lugar, vamos a ver cómo actúa en el día malo. Y finalmente, vamos a considerar cómo el Señor nos concede esa victoria cuando estamos en esa confianza plena, absoluta en Él. Soy David Rivero, uno de los ancianos, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna. Estamos emitiendo, esperamos que por pocos domingos ya estoy emitiendo desde mi casa. Este es mi despacho y esperamos que en poco tiempo podamos reanudar nuestras reuniones presenciales. Ya se os avisará de cuándo y cómo será eso. Ahora vamos a elevar una oración al Señor. Vamos a leer el pasaje que vamos a considerar y luego comenzaremos a tratar de analizarlo y de sacar la enseñanza que el Señor tenga para nosotros. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú eres el Dios soberano que controla todo en nuestras vidas. A veces tenemos situaciones como estas que podemos pensar que el mundo se nos viene encima por cosas que realmente son menores. Otras veces estamos sujetos a auténticos problemas, a realidades tremendas que traen mucho dolor, que traen mucha pérdida y que incluso pueden significar el dejar este mundo y partir para ir a dar cuentas a nuestro Creador. Sea en cosas triviales, sea en cosas trascendentales, tú eres nuestro Dios. Y a ti adoramos, a ti reconocemos y ante ti nos inclinamos. Somos incapaces, Señor, de existir por nosotros mismos, somos incapaces de andar por un camino recto, justo, santo, sin ti, y por eso te pedimos que tú, cumpliendo tus promesas, estés con nosotros. Bendícenos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tener estos medios a nuestro alcance para, aun con las dificultades que estamos viviendo, podamos estar centrados en tu palabra. Gracias por esta epístola tan maravillosa, por cada enseñanza y por estas que estamos analizando en estos últimos días. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos guíes, que nos ayudes, que bendigas a aquellos, Señor, que van a estar presentes en directo, otros que posteriormente puedan escuchar este estudio, que a todos nos llenes con tu espíritu, que nos des claridad, que reflexionemos, Señor, que no lo tomemos como un estudio más, un domingo más, un día más, leyendo la Biblia y tratando de entenderla, sino que lo hagamos con la confianza de que hoy puede ser el día en que nos hables con más claridad, el día en que nos desafíes en lo más íntimo de nuestro corazón, el día en que cambies nuestras voluntades para dejar de seguirnos a nosotros mismos, hacer nuestras voluntades para hacer la tuya. Quedamos en tus manos, Señor. Bendice a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando dificultades por enfermedades, por persecuciones, por problemas económicos, de cualquier otra índole. Señor, sabemos que tú no te olvidas de ello, que nosotros estemos dispuestos a ser instrumentos para
para ayudarles en sus necesidades. Todo esto, Señor, te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y aquel que tú has puesto como mediador entre tú y nosotros, por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer el pasaje que estamos considerando en los últimos domingos, que se encuentra en Efesios, el capítulo 6, los versículos del 10 al 20. Hoy hemos empezado un poco tarde y por ello os animo a leer de nuevo este pasaje. Vamos a limitarnos a leer el versículo 16, que será aquel en el cual nos centremos en esta mañana. Hablando de esta guerra espiritual y de los medios que el Señor nos da para poder afrontarla, nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay momentos en que nos sentimos muy vulnerables espiritualmente. Estamos tal vez cansados, bajo presión. Ahora mismo estamos viviendo una experiencia que era desconocida para la mayoría de nosotros, que se ha alargado en el tiempo más de lo que podíamos considerar. Otras veces puede ser un pecado personal, puede ser la decepción que otros tengan hacia nosotros. Podemos vernos rodeados por compañías que no son convenientes. Podemos encontrarnos con personas que nos inciten, que nos provoquen a pecar. Podemos tener luchas entre nosotros, con nuestros familiares, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Todos tenemos nuestras propias circunstancias en medio de las cuales somos acosados por el pecado y somos acosados por Satanás. Y en esos momentos nuestro deseo mayor es encontrar una protección. Y la palabra de Dios nos dice aquí que Él nos la da. Y esa protección es el escudo de la fe. Como dije en la introducción, vamos a ver 4 enseñanzas, al menos en esta mañana. La primera es: ¿qué es el escudo de la fe? Se nos dice que el cristiano tiene esto, se cuenta con ello. Dice: procurarlo, buscarlo, idearlo, inventarlo, tomadlo. Es lo que nos dice el Señor. No obstante, hay miles y miles de personas, incluso algunos cristianos, que afrontan tiempos horrorosos sin la ayuda que Dios nos da. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos: ¿qué es este escudo? Bueno, este escudo implica varias cosas. Lo primero, que tenemos que saber ciertas cosas. Tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que saber que Dios es, que Dios existe y que Dios es el creador de todas las cosas, que en el principio creó los cielos y la tierra, que Él los sostiene, que sostiene su creación cada día, que no vivimos por casualidad. Vivimos, nos movemos, tenemos nuestra existencia en Dios. Él es el Dios de la providencia. Y ese Dios de la providencia es el que en un día puntual en la vida de cada uno de nosotros nos ha llamado la atención a Él. Nos ha hecho que miremos la Biblia, o ha traído hacia nosotros algún cristiano que nos ha hablado, nos ha impulsado a escuchar la palabra predicada. Ese es el Dios en el cual tenemos que creer, no solamente en el día malo, sino creer para cuando llegue el día malo. Y ese Dios, creador de todas las cosas, se nos dice también en la Biblia que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese Jesucristo es Dios, es el Hijo eterno de Dios, que vino a esta tierra, que fue un maestro maravilloso, que podemos leer sus enseñanzas en los evangelios. Y para podernos poner nosotros el escudo de la fe, tenemos que creer estas cosas. La fe es creer estas cosas, cosas concretas. Necesitamos saberlo, conocerlo para poder creerlo, porque como dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo creeremos en aquel de quien no hemos oído? No podemos creer en alguien o en algo de lo cual no solo no tenemos conocimiento de su existencia, sino de cómo es. Y es por eso que nosotros hacemos bien, si nos queremos a nosotros mismos, si queremos cuidar de nuestras almas, hacemos bien en someternos a la enseñanza de la palabra de Dios, porque ese Dios ha hablado y ha dejado escrito en este libro que llamamos la Biblia, ha dejado su voluntad, se ha expresado, ha dicho cómo es Él.
Y nosotros hacemos bien en conocerlo. Necesitamos tener información para poder conectarnos con el mensaje de Dios, con el mensaje creyendo en el cual nosotros podemos estar cubiertos en el día malo. Y el problema está en que, sabiendo que eso es así, no obstante, hay muchos que predican un evangelio defectuoso, un evangelio centrado en el hombre y un evangelio en el cual se impulsa al hombre a tomar una decisión. Y si puede ser hoy, mejor que mañana. Se hace una gran presión en que las personas crean. El problema es que se les impulsa, se les empuja a creer en un Cristo del cual prácticamente no saben nada. Se les dice que tienen que ser sus discípulos, someterse a Él, cuando no saben nada acerca del discipulado cristiano. Así que si nosotros hemos de protegernos de las acechanzas del diablo, tenemos que tener un conocimiento de en quién nos protegemos. Tenemos que tener información para tomar una decisión informada de seguir o no seguir a ese Dios que nos protege. Y es por eso que en nuestra congregación hacemos tanto énfasis y nos dedicamos tanto tiempo a lo largo de la semana a enseñar y a discipular a los que se acercan a nosotros. Porque la gente en general, y desgraciadamente muchos cristianos en particular, desconocen quién es Dios, desconocen quién es Cristo. Y nosotros estamos llamados a informar a las personas. Para tener el escudo de la fe, tenemos que tener la fe depositada en cosas concretas, en doctrinas concretas. Tenemos que tener un conocimiento de Dios. Pero en segundo lugar, tenemos no solamente que tener esa información, sino considerar que esa información, lo que nos dice la palabra de Dios, es un escudo adecuado para mí. Conociendo nuestra situación, conociendo nuestro estado, tenemos que creer, tener nuestra confianza en que eso es útil, que es deseable para mí, que es esencial para mí. Si yo no estoy persuadido de ello, si no estoy convencido, nunca lo voy a tomar. Si estoy siendo atacado y no tengo confianza en ese escudo que se me ofrece, no puedo tomarlo. Fijaos, en nuestros días estamos recibiendo tanta información. Se nos dice que hay un enemigo, además se utilizan estos términos, ¿verdad? Que hay un elemento en el aire, en las cosas que tocamos, que nos puede hacer mucho daño, puede hasta quitarnos la vida. Y entonces se nos dice que tenemos que ponernos protecciones, tenemos que tener protegida especialmente nuestro rostro, nuestra boca, nuestra nariz. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está contaminado. Pero resulta que hay personas que dicen, bueno, donde yo vivo no hay nadie, no hay ningún enfermo. O por mi edad, por mi estado de salud, yo no necesito estas cosas. Lo considero una tontería, lo considero innecesario. Que se lo pongan quien consideren que lo necesitan. Personas concretas, porque están muy expuestas, porque tienen un familiar enfermo, porque están en su lugar de trabajo sujetos a una cercanía peligrosa o porque han tenido enfermedades, etcétera. Eso no es para mí. Bueno, pues lo que estamos viviendo ahora respecto a esta enfermedad es lo que muchas personas se plantean con respecto a Cristo. Dicen, bueno, si tú eres religioso, oye, cúbrete con la religión, cúbrete con tu Biblia, cúbrete con tu Cristo, con tu Salvador. Yo no lo necesito, eso a mí no me sirve para nada. Oye, que lo respeto y todo eso, pero yo no estoy en una situación de riesgo, por lo tanto no tengo nada que protegerme. La fe no es para mí. Para personas con cierto perfil psicológico débil o personas que ya tienen una herencia religiosa en su familia, pero yo no necesito estas cosas. Bueno, pues si se nos da esa información sobre quién es Dios, sobre quiénes somos nosotros, cómo es este mundo en que vivimos, cómo podemos salir vivos de este mundo el día que tengamos que partir a la presencia de Dios. Si se nos da esa información, pero consideramos que no es para nosotros, entonces no nos sirve absolutamente para nada. Este escudo es útil para todas las personas en cualquier etapa y en cualquier condición de su vida.
Fijaos que el Hijo de Dios, en esa información que tenemos que dar, en la cual las personas tienen que creer, tenemos que saber que Dios mismo, la segunda persona de la deidad, Jesucristo, vino a este mundo porque la situación de la humanidad era de una predisposición constante hacia el mal. No tenemos más que verlo. A los bebés, a los niños, no hay que enseñarles a pecar, no hay que enseñarles a tener un comportamiento malo, a ser mentirosos, a pegarse los unos a los otros, a ser orgullosos, a tener egoísmo, a ser crueles, y cuando vamos creciendo a ser lujuriosos, a engañarnos o a hacernos víctimas de todo, ¿verdad? Somos una raza caída que necesitamos ser instruidos y capacitados para hacer lo bueno y lo que es correcto. Somos infractores de la ley. Ese Dios cuyo mundo es creado por Él es el que también ha dado unas normas de cómo vivir. Y nosotros nos hemos saltado todas esas normas. La ley siempre, por muy buenos que nos creamos, la ley siempre estará muy por encima de nosotros. La ley nos examina y nos condena. Y todos quedamos, si nos examinamos a la luz de la ley de Dios, todos estamos suspendidos. Todos hemos roto esa ley moral. Y no hay manera de que nosotros podamos librarnos de la condenación que Dios envía a causa de eso, excepto si nos cubrimos por la fe de la propia ira de Dios. Para eso vino Jesucristo a este mundo, para sufrir el castigo, el juicio que merecían nuestros pecados. Y Él lo hizo voluntariamente, lo hizo porque nos amaba. A pesar de cómo somos, de todo lo malo que hemos hecho, Él se convirtió el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que al tercer día resucitó y que ahora está reinando en los cielos y que promete venir desde la diestra del Padre, promete venir a juzgarnos a todos. Y nosotros tenemos que creer estas cosas y en el día malo tenemos que confiar en Él. Él nos está diciendo constantemente, cree en mí, confía en mí. Él es el Salvador de todos aquellos que vienen a Él. Y en el día malo, Él nos ayudará a resistir la tentación. Él nos cambiará, nos dará el autocontrol, la humildad, la paciencia que necesitamos. No hay escudo como Él, pero tenemos que creer que lo necesitamos, que es adecuado y que es adecuado especialmente para nosotros. El problema es que cuando vamos a pecho descubierto, no solamente nos ponemos en peligro nosotros, sino también ponemos en peligro a los que nos rodean. Lo decíamos en domingos anteriores, el enemigo nos está diciendo que no existe. Por un lado, que no existe Dios y por otro lado, que no existe Satanás y que el pecado no existe y que el juicio no existe. Y entonces, pues vamos, como quien ahora dice, yo soy muy joven, yo tengo mucha salud, a mí me sobra, yo me puedo exponer a cualquier situación que yo no me voy a poner enfermo. ¿Cómo acabas? Pues tarde o temprano acabas siendo contaminado. Acabas recibiendo el pago de tu necedad. Por lo tanto, tenemos que estar bien informados, considerar que ese escudo es adecuado para mí y en tercer lugar tenemos que tomarlo como algo nuestro. Porque con todo, si nosotros estamos súper bien informados, si no nos hacemos con ese escudo, si no nos lo apropiamos, si no lo usamos, no sirve para nada. Piensa tú en ese soldado que ha sido entrenado, que se le han explicado todas las armas, que sabe cuál es su manejo, que lo tiene todo en la teoría, lo tiene todo bien claro. Y ahora llega a la batalla y él no usa su escudo. ¿Cuánto tiempo durará ese soldado sin ser herido o muerto en la batalla? Lo tiene que tomar. Ahora, ¿cuántas personas nos encontramos que nos dicen, hombre, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes, pero es que no me sale? Incluso yo he estado un tiempo buscando a Dios y yo incluso he estado un tiempo orando y pidiéndole que me dé fe. Han pedido con fervor, han insistido en ello como si les fuese la vida en ello, han agonizado suplicando a Dios que tenga misericordia de ellos, han insistido en leer la Biblia,
han buscado ayuda para que otros les ayuden a aumentar su conocimiento. Se han sentado bajo la predicación sana de la palabra el tiempo suficiente para que esa palabra produzca en ellos el efecto deseado. Le han pedido a Dios que tenga misericordia de ellos, que les conceda esa fe que ellos dicen que les gustaría tener. Se han negado a dejar de orar hasta que Dios les responda, siquiera por pesado. Fijaos, no necesitamos una fe tan grande que sea capaz de mover montañas. Con que tuviésemos una fe como un grano de mostaza, sería suficiente. Mientras esa fe esté depositada en esas cosas de las cuales hemos hablado al principio, depositada en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. No hay ni una sola persona en todo el universo, jamás, ni uno solo, que le haya pedido sinceramente, insistentemente al Señor que le dé fe. No hay ni uno solo que haya sido rechazado. No podemos ni imaginarnos en el contexto del apóstol, un soldado romano que le pide a su capitán, hay un ataque del enemigo, y le pide al capitán, necesito la armadura, necesito la espada, necesito las botas, necesito el escudo, necesito la coraza. Viene el enemigo, se le oye, ya lo podemos ver. El capitán diga, lo siento chicos, pero tú tienes que salir ahí a pecho descubierto. No hay ni un solo caso en que podamos imaginar eso. Bueno, pues si eso no lo hace un individuo pecador, ¿cómo podemos imaginar, cómo podemos ser tan indignos, abusar a Dios de haberlo hecho con nosotros? ¿Cómo podemos decir, sí, yo le he pedido a Dios, yo he orado, yo he llorado, yo he pasado noches enteras suplicando, pidiendo al Señor, diciendo, Señor, yo soy un pecador vil, te necesito tu protección, necesito tu salvación, quiero recibirte, quiero amarte, déjate amar? ¿Tú crees que Dios te dejará sin respuesta? ¿No crees más bien, si eres de los que dice que lo has intentado, pero que Dios te ha abandonado? ¿No crees que tal vez el problema está en ti? ¿No crees que tal vez nunca fuiste con fe? ¿No crees que el problema está en que no te quisiste informar bien? ¿No estará tal vez en que tienes un concepto equivocado de Dios y que quieres que Dios haga y actúe como tú quieras y no como Él recta y justamente debe actuar? Bueno, eso en cuanto a qué es el escudo de la fe. En segundo lugar, siguiendo el guión que os dije al principio, vamos a considerar cómo nos ayuda el escudo de la fe. Y tenemos que pensar, hemos dicho que el apóstol tenía en mente pues su contexto cultural y él escribió estas palabras mirando a soldados que le rodeaban mientras él estaba en prisión. Y él podía ver cómo iba pertrechado un soldado romano. Y en cuanto al escudo, él conocía cuál era el escudo. Había dos escudos, uno más pequeño para la batalla cuerpo a cuerpo, pero la palabra que uso aquí es thureon, que no significa nada para muchos, pero os digo que está relacionado con la palabra zura, que significa puerta. O sea, que tú veías aquel escudo y es que parecía una puerta o media puerta. Medía como 1 metro de alto y entre 60 y 70 centímetros de ancho. Consistía en varias maderas, por así decir, laminadas, cubiertas con lino, luego con cuero, ensambladas con herrajes que lo hacían duro en sí mismo. Y la manera en que se usaba, y eso seguramente lo habéis visto en alguna película o en alguna ilustración, había un cuerpo, una falange que se llamaba un pelotón de soldados que se ponían todos con sus escudos, y los que estaban en primera línea se ponían pues, un poco como los escudos que usa la policía antidisturbios, ¿verdad? Hacían como un muro protector. Y la segunda fila los ponían encima y así, de alguna manera, como las tejas de un tejado. Y a partir de la segunda fila,
sacaban unas lanzas que medían casi 2 metros, de tal manera que por delante de ese muro móvil era prácticamente un tanque de guerra que iban a pie los soldados, ¿verdad? Bueno, pues con eso se enfrentaban a los dardos que lanzaba el enemigo. Solamente ver aquella formación militar hacía que los ejércitos bárbaros, desorganizados y sin esas técnicas de guerra, pues muchos saliesen huyendo. Pero antes de hacerlo, lanzaban flechas intentando penetrar ese muro. Y no conformes con lanzar simples flechas, lanzaban flechas que las mojaban en brea, en combustible, les prendían fuego y las lanzaban. Y fijaos que, y está comprobado, que así era, esas flechas se apagaban si alguna no rebotaba y se quedaba incrustada en uno de esos escudos, ella por sí sola se apagaba. No había capacidad en ese fuego ni siquiera para quemar ese escudo. Y por eso dice el apóstol, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y por cierto, hago un pequeño paréntesis aquí. Fijaos que, y ya lo he dicho en domingos anteriores, todo esto está dicho en plural. Si tú solo te enfrentas a un enemigo con ese escudo y el resto del equipo, es muy diferente de si lo haces en conjunto. Y el apóstol no habla en singular. Hay momentos en que el apóstol habla al cristiano en singular, pero aquí habla en plural. Es por eso la importancia de la vida del cristiano en la iglesia. Parte de este escudo de la fe, sí, es muy personal. Yo tengo que creer estas cosas yo y tengo que ver que son válidas para mí y tengo que apropiármelas yo. Pero no estoy solo, tengo que vivir en el contexto de una sociedad que se llama la iglesia, que es el conjunto de los redimidos, a los cuales Dios también les ha dado su escudo. Cada uno de ellos creen y me están auxiliando y me están protegiendo un flanco y el otro. Y esa es la manera en que nosotros podemos ser vencedores y más que vencedores. Fijaos que el escudo no solamente repele el fuego, sino que lo apaga. Esta era la capacidad, por eso dice, aunque los dardos sean incendiarios. No dice, se podrán apagar, habrá un porcentaje alto. No, habla de que se apagarán los dardos de fuego del maligno. Aquí habla con total certeza. Es una afirmación sin ninguna duda. La fe es un extintor de incendios provocados por Satanás. En estos días os he estado recomendando esa película, os recomiendo más bien el libro, pero bueno, está a nuestra disposición esa pequeña película que está un poco recortada por razones obvias, del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Y sabemos, si hemos leído el libro, si hemos visto la película, como este cristiano en un momento dado se encuentra con Napoleón, que se burla del cristiano y dice, prepárate para morir, te juro por mi infernal caverna que hoy mismo aquí derramo tu alma. ¿Y qué es lo que dice? Que le arrojó a Cristiano, el maligno, un dardo encendido. Pero dice que teniendo Cristiano un escudo en su mano, lo recibió y evitó ese peligro. Bueno, eso es una ilustración de un gran hombre de Dios, pero basada en la realidad, que no solamente se describe aquí, sino que es la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. El Señor cubre con sus atributos inmensos, porque recordad, es el escudo de la fe en creer. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, esta enfermedad que afecta a personas en todo el mundo. ¿Cómo lo afrontamos con la fe? ¿Qué nos hace el escudo de la fe en esto? Pues entre otras cosas vemos que por encima de eso y de esa pandemia y de todo el dolor que puede traer está el Dios que ha creado este mundo. No hay ni un solo átomo en este mundo, no hay ni un solo elemento, nada malo, nada bueno que no esté bajo el control de Dios. Confiar en eso es que ya nos quita cualquier angustia, cualquier zozobra, cualquier temor. Nosotros tenemos la certidumbre
de que Dios es soberano. Por eso es tan importante enseñar a aquellos que se acercan a nosotros, a aquellos que hacen una profesión de fe inicial. Por eso es que dedicamos tiempo y tiempo, una clase tras otra, a enseñarle quién es este Dios, los atributos de Dios. No es el Dios que se nos muestra en esas imágenes debilucho y necesitado del cuidado de algunas mujeres. No, no es el nuestro es el Dios que venció la muerte, que resucitó y que está reinando en el cielo, y que los que somos suyos, en un sentido, ya estamos en lugar espiritual en Cristo. Saber estas cosas nos hace luchar y nos hace vencer. Tenemos garantizada la victoria. La fe en Cristo no puede ser destruida, no puede ser incendiada por Satanás. Que nos lance las flechas que sea, que si estamos bien protegidos, no solamente vamos a estar protegidos de los pequeños problemas o de los ataques menores. Cualquier ataque, cualquiera que sea, desde el demonio más pequeño al mayor de todos, nos puede atacar, que si nosotros tenemos fe en Cristo. Ni una sola flecha, como dice aquí, como cantamos, ni una sola flecha me podrá dañar. El Señor está con nosotros en nuestros peores momentos, en los peores ataques. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Porque eso es lo que encontramos en las Escrituras desde el principio. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1? Yo soy tu escudo. Lo manda a salir de lo que es su tierra, de su entorno de confort y de seguridad. Y le hace unas promesas. Y parece que no está cumpliendo con sus promesas. Y dice, no te preocupes, Abraham, yo soy tu escudo. Y un tiempo más tarde, ¿qué es lo que le dice Dios a su pueblo Israel a través de Moisés? Cuando han vivido esa experiencia, 40 años en el desierto, y están a punto de entrar en la tierra prometida, que está ahí para ellos, pero la tienen que tomar. Es de ellos ya, se las ha dado el Señor. ¿Y qué les dice? ¿Qué pueblo como tú? Eres un pueblo privilegiado. ¿Por qué? Porque el Señor, Jehová, es tu escudo. Deuteronomio 33, 29. ¿Y qué es lo que dice David en el Salmo 28? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Eso es lo que creían todos los creyentes a lo largo de la historia. Y en eso tenemos que creer nosotros. El libro de Proverbios, ¿qué es lo que nos dice? En el capítulo 30, Él es escudo a los que en Él esperan. Nosotros podemos vivir tranquilos. El mundo no es un lecho de rosas, es un campo de batalla, lo hemos dicho 1000 veces. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando Satanás nos ataca con algún pensamiento negativo, ¿a dónde podemos nosotros acudir? ¿Con qué nos podemos defender? Con la fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios que es misericordioso, en el Dios que ya nos ha mostrado su amor viniendo a este mundo, entregando su vida por nosotros. Y es la fe, la certidumbre que nos produce esa fe, la fortaleza que nos da esa confianza en las promesas del Señor, las que no nos evitan el ser tentados, el ser golpeados, pero sí nos evitan la derrota. Fijaos, es la fe la que nos conecta con Dios, la que nos conecta con su omnipotencia, la que nos une con sus promesas. Ese Dios que hizo el universo dice, ese poder lo tengo a tu servicio, solamente lo tienes que creer y lo tienes que pedir. Cuando nosotros consideramos que Él ha vencido al mayor de nuestros enemigos, que es la propia muerte, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Ahora, ¿cómo funciona esto? Considera cómo actúa Satanás en nuestras vidas, intentando hacernos dudar, intentando hacernos dudar de Dios. Así como comenzó todo en Génesis capítulo 3, allí en el Edén. Ese Dios bueno, generoso, que les pone un contexto maravilloso para vivir y que les da una vida semejante a la suya, hechos a imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que viene el enemigo diciendo? Tú ten cuidado, no te fíes de Dios.
Y así nos ataca a nosotros, haciéndonos dudar de Dios, haciéndonos dudar de nosotros mismos. Cuando vemos lo incoherentes que somos, a veces lo hipócritas que somos, diciendo una cosa, enseñando, incluso predicando una cosa y viviendo otra. Cuando somos conscientes del fracaso moral absoluto que podemos ser, viene Satanás, el acusador, que así se le llama, y dice, pero ¿cómo te puedes tú llamar cristiano y ser así? Y en ese momento nos quedamos aturdidos con ese golpe. Pues tiene razón Satanás. Pero claro, si nos asimos, si tomamos ese escudo de la fe, podemos decir, es cierto, Satanás, todo lo que me acusa y más es verdad. Pero yo no confío en mí mismo, no confío en mi fuerza, no confío en mi permanencia, en los años que llevo en la fe, en las veces que oro cada día, en la palabra, si la he leído 1 o 1000 veces. No, cuando yo soy asediado por las dudas y cuando soy llevado al borde de la incredulidad, tengo que recordar que no dependo de mí, que dependo de otro, que dependo de un Salvador que me ha dado una salvación completa. Esa es la manera en que nosotros ponemos a actuar el escudo de la fe. Vamos a Jesucristo, no nos excusamos. Porque claro, otra manera en que nos ataca diciendo, bueno, como esa es la realidad, ¿qué defensa tiene? Y entonces empezamos a buscar a quién echamos la culpa. La mujer que me diste, la serpiente, la sociedad, el entorno, la iglesia que no es muy buena, el pastor que no predica como debe. No tenemos excusa. Pero cuando confesamos nuestros pecados, decimos, Señor, todo eso de lo cual soy acusado es cierto. Pero doy gloria a ti, doy gracias a ti, porque Jesucristo ha pagado por todo eso. Me ha justificado una vez y para siempre. Él es mi defensor, Él es mi escudo, Él es el anciano de día. Yo soy indigno, yo no soy bueno, pero Él sí lo es. Y en Él pongo yo toda mi esperanza. Y por eso si yo, como dice en 1 Juan capítulo 1, si yo confieso mi pecado, yo soy pecador, pero Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Ahora, eso no es un cheque en blanco para pecar. Después de leer este pasaje de 1 Juan, no podemos decir, bueno, perseveremos en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera. Pero esos pecados que realmente a veces están en mi vida, el no amar a Dios con todo mi corazón, el no amar a mi prójimo como a mí mismo, el no tener la vida de oración que debería, el tener a veces pensamientos impuros. Esas cosas van a estar conmigo el resto de mis días porque sigo en este campo de batalla. Pero te digo una cosa, la gracia de Dios también va a estar conmigo. Y eso es lo que yo tengo que creer, en eso es lo que yo tengo que confiar. La suma de total de mis pecados no pueden apagar, no pueden anular la gracia de Dios. Esa es la protección que me da el escudo de la fe. Que lance estas dudas, Satanás. Que me acuse de todas esas realidades. Pero en lugar de desesperarme, eso me lleva a buscar al Señor. Lo hizo con el primero de los pecadores, como se denominó a sí mismo este mismo apóstol. Promete estar con nosotros. Por eso tenemos que saber cuál es el escudo de la fe, cómo nos ayuda. Y en tercer lugar, ver esta situación en el día malo. Fijaos que de esto ya hemos hablado, pero brevemente vamos a hablar de ello. El maligno está lanzándonos este tipo de dardos constantemente. Para él no hay pausa. Es un pesado, os lo digo, ¿verdad? Él nunca va a proponernos una tregua. O sea que por la parte de dejarlo, por ahí no te fíes. Pero por el otro lado, por el otro extremo, tenlo por seguro. Habrá momentos de ataques intensos. Y por eso dice el apóstol, estad bien preparados, tener la armadura no solamente ahí a disposición en el armero, sino tenerla puesta, porque vendrá el día malo. Mira, piensa en el Señor Jesucristo. Él estuvo sujeto a tentaciones desde el primer día que vino a esta tierra.
Incluso en aquellos 40 días que estuvo en el desierto, todo ese tiempo estuvo siendo sujeto a tentaciones, pero de una manera mucho más intensa. Cuando tuvo aquellas 3 tentaciones de las cuales los evangelistas nos hacen el relato. Hay días especialmente intensos, días en que somos llevados, fijaos que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Eso fue un poco la experiencia de Job, que ya vimos también en su día. El propio Pablo tuvo también esa experiencia. Lo estamos viendo en nuestros estudios del libro de los Hechos, con problemas fuera de la iglesia, siendo perseguidos por autoridades religiosas de los de su nación, siendo malentendidos por algunos cristianos, teniendo conflictos con otros compañeros misioneros. Pero hubo momentos en que se le presentó el día malo, días en los que parece que todos los males se avisan unos a otros y vienen en grupo y nos atacan. En su caso, en forma de un aguijón que se le clavó en su carne, por el cual él clamaba constantemente al Señor. Y así nos vemos nosotros en algunas ocasiones. Gloria a Dios, no todos los días son así. Hay muchos días en que podemos estar en aguas de reposo o podemos estar comiendo en pastos agradables. Pero también el Señor nos advierte, no nos oculta estas realidades. Hay días especialmente dolorosos. Y en esos momentos es donde el escudo de la fe se hace más necesario. Cuando somos afectados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cuando tenemos experiencias siniestras, experiencias angustiosas, ataques para los que no estábamos preparados, inesperados, repentinos, o periodos donde poco a poco somos debilitados y vamos pasando de una situación a otra casi sin darnos cuenta, y va creciendo nuestra vergüenza espiritual y al mismo tiempo nuestra parálisis espiritual y nuestro temor y terror espiritual. Y a veces nos vienen como en avalancha pensamientos indignos, a veces incluso hasta cuando estamos durmiendo, y nos pueden venir palabras que no deben estar en la boca de un cristiano. Nos pueden venir hasta blasfemia de manera espontánea, de manera que aborrecemos pero que suceden. Otras veces nos vienen memorias de pecados pasados. Y a veces hasta anhelos y deleites de volver a disfrutar o a experimentar de esas experiencias. Y somos abrumados y parece que no podemos levantar la cabeza y perdemos el equilibrio y dudamos de nuestra salvación y nos vemos superados. Y parece que tantas son las nubes que Dios ha dejado de estar ahí. Dejamos de ver su luz, dejamos de ver su sol. Pero es en esos días, precisamente en esos días, cuando protegidos por el escudo, en el día malo que es una realidad, donde el Señor nos promete la victoria. Y ese es nuestro cuarto punto esta mañana. Y para tratar de ver cómo actúa ese escudo en el día malo, os propongo ir a ver un salmo, el Salmo 13. Ahí David, es un salmo cortito de apenas 6 versículos. Y mirad cómo empieza, versículos 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hay una queja, porque está viviendo una de esas experiencias, está viviendo el día malo. Y es un día que se alarga. Dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos a mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá enalteciéndose sobre mí? Y uno dice, bueno, yo aquí no veo nada de escudo. Vendrá en los siguientes versículos, pero de momento parece que no. Analízalo y te digo, ahora seguramente lo estarás buscando en tu Biblia, si es que lo estás haciendo, pero luego, esta tarde, ahora come y después descansa y vuelve al Salmo 13 esta tarde. Y mira cómo ya desde ese momento, desde la primera palabra del primer versículo del Salmo, David lo que está haciendo es usar el escudo de la fe. Aquí vemos un hombre que en medio de esa angustia
No va corriendo al consejero, al psicólogo, al amigo, al protector. No llama a una empresa de seguridad para que venga a socorrerle. Sabe a dónde ir. Sabe que si hay salida, tiene que estar en el Dios que le ha librado en muchas ocasiones. David se identifica con sus dificultades, no dice, esto no pasa nada, aquí no hay una especie de optimismo, casi diría estúpido, por ciego. No, él ve la realidad y él por momentos parece que ha perdido a Dios y tiene pensamientos muy feos, ha perdido el gozo de su salvación y si le preguntan, dice, mi vida es una derrota. Pero al mismo tiempo que hay ese reconocimiento, vemos que estas palabras salen de una boca que es el altavoz de una mente realmente bíblica. Él está viviendo el día malo. ¿Qué es lo que hace en el día malo? Acude a Dios, a ese Dios del cual tiene conocimiento, en el cual ha sido adoctrinado. Por lo tanto, cuando nos parece que está en su punto más bajo, cuando parece que lo tiene todo perdido, decimos, uy, David, entre la experiencia con aquella mujer y su marido y esto, yo creo que aquí está hasta peor. No, aquí él está mejor. Aquí se han cambiado las tornas. Aquí la marea empieza a cambiar. Aquí vemos a un creyente usando su fe. Mirad, y en estos días lo hemos visto. Cuando una persona está enferma y la diagnostican, uno puede decir, uy, va, la que le espera. No, te han diagnosticado. Y aunque la noticia tal vez no sea muy buena, ese es el primer paso a una curación. Puedes estar muy enfermo, pero cuando después de una serie de exámenes y los doctores dicen, hemos probado esto, hemos probado esto otro y no damos con la cura, hasta que por fin hay una analítica, hay una prueba que te hacen y te dice el médico, tengo malas noticias, esto que usted tiene es grave. Bueno, pues ese es el primer paso hacia la recuperación y eso es lo que le pasa a David. El ojo inexperto diría, uy, David está fatal. No, David está en su justo juicio, está en sus cabales, está comenzando a recuperarse, ve el mundo que le rodea y dice, de esta no salgo vivo, pero dice, un momento, Dios está ahí. Esto no son evidencias de debilidad espiritual, al contrario, de fortaleza espiritual, porque Él va a donde tiene que ir. Y es lo que le lleva a suplicar. Versículos 3 y 4 dice, mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, tú eres mi Dios. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, porque en ese caso mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Fijaos, le está pidiendo a Dios con esa poquita fe, porque está débil, pero la tiene bien ubicada y le pide grandes cosas a Dios. Y le dice, mírame, responde, Señor, yo sé que tú no estás sordo, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú estás por encima de mis enemigos. Y yo me someto a tu señorío y por eso te llamo Señor. Y reconozco que estoy en un lugar muy oscuro. Las tinieblas casi me sobrecogen, pero miro a ti, te sigo. Los enemigos estarían dando aplausos, tendrían una fiesta si yo cayese. Pero Señor, yo no quiero dormir ese sueño de la muerte para que los demás tengan una fiesta a mi costa. ¿Qué es lo que está haciendo David? Queridos míos, está usando el escudo de la fe. En el día malo está conquistando al enemigo. Las tinieblas comenzarán a huir cuando él se ponga con el Señor de su lado. Y es por eso que termina el Salmo diciendo, mas yo en tu misericordia he confiado. No he confiado en mí mismo, no he confiado en mi fuerza, no he confiado en mi ejército, no he confiado en que a lo mejor sucede una cosa y el enemigo tiene otro problema y tiene que huir. No. Por eso dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Él da por hecha la salvación que ahora
una persona en su sano juicio diría, está muy lejos de ti la salvación. Y él dice, no, la salvación está muy cerca. Por lo tanto, cambio mi lamento en alegría, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y uno dice, vaya oración tan rápida, tan corta y tan prontamente contestada. Es que es así. El escudo de la fe apaga de manera inmediata esos ataques ardientes de Satanás. Y por eso nosotros podemos terminar en alabanza, confiando en el Señor. Y pasamos de la desesperación al gozo. El enemigo seguirá lanzando esos dardos de fuego. Pero nosotros nos defendemos, no con razonamientos agudos. Porque si nosotros acudimos en esos momentos a la razón y nos podemos hacer cálculos científicos o filosóficos o de otro tipo, el propio Satanás puede traernos argumentos. Mirad, el primer argumento, Dios les había dicho, toda la tierra es vuestra. Y ahora Satanás viene y dice, a lo mejor no tanto. Mirad cómo está limitando. Y ellos se pusieron a razonar, dejaron la fe para ponerse a razonar. Y recordad, Satanás es un mentiroso experimentado. Va a torcer todo lo que nosotros sabemos, o va al menos a intentarlo. Y va a mostrarnos estadísticas y evidencias para apoyar sus mentiras. Por eso nosotros, en la hora de la prueba, no intentamos responder a las preguntas que él nos pueda plantear. ¿Qué hacemos? Tomamos el escudo de la fe. He leído de un joven que le preguntó un día a su madre, mamá, ¿cómo podemos saber que la Biblia es verdadera? Y la madre le dijo, mira, esa pregunta es del diablo. Ese hombre le cambió su vida el considerar eso. Se puso a tomar la palabra no como, porque es la palabra de Dios, no como algo que yo debo de juzgar y analizar con mi mente, con mi razón, a ver si realmente es la palabra de Dios y entonces empezaré a creerla. Ese es el con que Dios ha dicho de Génesis capítulo 3. La duda de que si la Biblia es la palabra de Dios no es una duda inocente. Eso es un dardo de fuego del maligno. ¿Y nosotros con qué vamos a bloquear eso? ¿Con nuestra razón? Fijaos, hay muchas personas que dicen, yo creo en un diseño inteligente y me dedico a enseñar sobre esto. Y parece que, sí, yo estoy como David, aplastado por el enemigo, aplastado por la duda, pero creo que hay un diseño inteligente. Pues me va a valer mucho, ¿verdad? No, yo tengo una apologética tremenda y yo soy capaz de razonar de aquí y de allá. Es que estas personas que han salido de las unidades de cuidados intensivos en estos días, estos cristianos que están dando su testimonio, nos dicen, bueno, yo cuando estaba una noche a las 3 de la mañana que solo oía quejidos y toses y que no sabía si amanecería vivo o muerto, a mí me ayudó saber que hay un mundo maravilloso y que por lo tanto tiene que haber detrás un diseñador de esto. O yo soy capaz de razonar porque he leído unos libros de científicos cristianos y hombres de ciencia y eso es lo que me trajo paz y gozo. ¿No vienen más bien estas personas que salen de esas situaciones diciendo, fue un salmo, fue saber que el Señor es mi pastor y que nada me faltará? Fue saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo por qué tener ningún mal. Fue recordar un versículo que aprendí de niño que decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que, ya sean personas sencillas o incluso personas, diríamos, de carrera, los cristianos que están superando esta situación, ahora o en otros momentos, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál fue la experiencia que les ayudó a no hundirse en medio de esa prueba? Depender del Señor, no de la razón. Porque si nosotros dependemos de la razón, estamos poniendo la razón por encima de Dios. No creemos en Dios, sino que consideramos que nosotros que somos más inteligentes que nadie, hemos llegado a concederle a Dios la posibilidad de que exista.
He llegado a tales razonamientos, a tales argumentos. He estudiado la filosofía de este y del otro, el argumento de este y del otro, y yo le concedo a Dios, el que exista y que pueda ser galardonador de los que le buscan. Que te ayude eso cuando estás agonizando o cuando estás viendo agonizar a tu ser más querido. No, es saber que el Señor está con nosotros. Es recordar lo que hemos aprendido de memoria o los himnos basados, por ejemplo, en Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es estar allí casi sin poder respirar y recordar que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Esas son las cosas que te ayudan a superar esa prueba. O la deserción de un cónyuge al cual habías puesto toda tu confianza y que te está dejando. O cuando ahora intentes reincorporarte a tu trabajo y te digan que no hay esperanza para ti, ni ahora ni en muchísimos meses. Es ahí cuando no es el razonamiento, sino es la fe, el escudo de la fe, lo que te llevará a decir, vale, eso es cierto, pero estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la realidad. Eso es lo que te ayudará en la hora de la muerte, en el día malo, en el día insoportable, en el día en que los miedos más profundos te agarren el corazón y apenas te dejen respirar. Dice el apóstol, cuando llegue ese día, recuerda, cree, confía en este Dios. En ese Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es recordar que Dios es fiel a sus promesas, que Dios se ha hecho cargo de nosotros, que nos conducirá hasta su presencia, que nos resucitará, aun si hemos de perder la vida, nos lleva con Él a la gloria y un día hará realidad la gran esperanza del cristiano. La alternativa, podemos decir, hay muchas, no solo hay una. La alternativa es confiar en ti. Decir, bueno, esto está bien para vosotros los evangélicos, esto está bien para vosotros los cristianos. Yo tengo otras cosas. Yo no necesito esto. Yo te reto, en ese día de la prueba, busca dentro de ti, ahonda, encuentra. Las fuerzas físicas posiblemente te falten. Tus seres más queridos o no están para ayudarte o no pueden ayudarte. ¿Quién te va a ayudar entonces? Lo que has leído, lo que has viajado, tu filosofía de vida te va a ayudar en el día malo. Allí no vas a encontrar nada. Pero fuera de ti, no en cualquier lugar. En Cristo Jesús, ese Dios hecho hombre, el que creó el universo y lo sostiene, el que tiene tu vida en sus manos, es el que fue hasta Getsemaní y allí comenzó a vivir la pasión que habría de culminar en la cruz. No puedes decir, Él no sabe lo que estoy sufriendo, mucho más de lo que tú puedes pensar. Él, que tomó el pecado de todo aquel que en Él cree y sufrió el infierno que ese pecado merece, es el que te dice en el día de la prueba, ponte el escudo de la fe, no de la fe en la fe, no de la fe en la inteligencia superior que debe de haber ahí, no la fe en la ciencia, la fe sencilla, como la de un niño, dice el Señor. Cree en mí. Confía en mí. Y esto junto con tus hermanos. Como decíamos antes, esta defensa es una defensa colectiva. Esto no lo podemos vivir solos. Lo tenemos que vivir en la compañía de los redimidos, en la compañía de los soldados de Cristo, en esa legión
en ese ejército santo que sigue al capitán que ya ha vencido y que nos dice, vosotros sois más que vencedores. Que sea este el día en que no sueltas el escudo a partir de ahora y que para algunos de vosotros que todavía estas cosas no son propiedad, no son una realidad, que sea este el día en que vengas a Él. Infórmate. Yo no te quiero poner ninguna presión. Lee tu Biblia. Pregunta a cristianos que están a tu alrededor. Llámame. Estamos dispuestos, estamos deseosos de informarte. Pero tú tienes que suplicar. Tú tienes que estar de rodillas. Tú te lo tienes que creer. Tienes que creer que esto es una realidad y que es útil para personas como tú. Suplícalo hasta que el Señor te lo conceda. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias porque no estamos solos, no nos dejas para resolver nosotros nuestros mayores problemas, que son los problemas que tenemos contigo a causa del pecado. Tú has enviado a Jesucristo a solucionarlos, muriendo en la cruz por nosotros. Tú nos ofreces su justicia, con ella el perdón de pecados, la adopción, la regeneración. Tú, Señor, estás dándonos cada día aliento y fuerza. Tú no nos engañas diciéndonos todo va bien cuando no va bien. Hay realidades espirituales que tú no nos ocultas, pero precisamente por eso nos adviertes y nos das la salida. Gracias, Señor, por la fe. No es algo que nosotros hayamos elaborado, es algo que tú has producido en nosotros. Fortalécela, Señor, con los medios de gracia, que tomemos como un deleite el estudiar tu palabra, el tener la comunión de esos otros que también están arriesgando, están con sus escudos, están con sus lanzas, están cubiertos con todo aquello que tú nos das para ser también defensa para nosotros. Padre, te damos gracias por nuestros hermanos que luchan, esos otros soldados que tú has puesto a nuestro alrededor, que luchan por nosotros, que oran por nosotros, que nos defienden, que nos espabilan cuando lo necesitamos, que nos acuden, que nos advierten, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque no tenemos que andar solos. Pero sobre todo, gracias por tu Espíritu que nos da entendimiento de estas cosas. Bendícenos, Señor, en esta semana. Bendícenos cuando estemos en estas pruebas duras. Que miremos a ti y solamente a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por la atención.